Bueno, apartado 4.3, temporizadores. Temporizadores a la conexión. Hay temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión. Temporizadores a la conexión SE. Vamos a ver cómo son, cómo se denominan y cómo se configuran y también cómo se utilizan. En el cómo se utilizan es muy parecido al otro autómata, puesto que, bueno, básicamente están configurados. En este caso no hay que hacer nada fuera de a priori. Es decir, yo meto el temporizador que va a recibir el nombre de T0, T1, T2, T3. Entonces, si es temporizador a la conexión, es SE. Veis que pone SE ver Z. Sería temporizador a la conexión y temporizador a la desconexión. Se puede sacar el programa de la zona de componentes y más o menos se configura así. Fijaros bien, tiene un set y un reset exclusivamente. El tiempo se mete donde pone TW y se mete en segundos o milisegundos, pero se mete con un formato que se llama con una plantilla de formato de datos. En este caso la plantilla es S5T almohadilla. Es algo que hay que poner antes. Cuando vayamos a poner en ese parámetro el tiempo, pondríamos S5T almohadilla y luego el tiempo, 10 S o 10 MS. Ahí no hay que elegir multiplicador, ni base de tiempo, ni nada. Simplemente ponemos S o MS. Ya poner S o MS ya queda indicado el tiempo. La salida se saca del parámetro Q. Y bueno, eso que veis ahí, dual, MW, sería el contaje del tiempo, si queremos tener ese contaje de tiempo en algún momento. Ya sabemos cómo funciona el temporizador a la desconexión. Lo tenéis ahí el diagrama de tiempos abajo. Como si yo activo la entrada E124.0, al cabo de cierto tiempo se activará su salida, dando salida a lo que tenemos conectado. Si el tiempo de activación de la entrada es menor al tiempo temporizado, por supuesto no se activa la salida. ¿De acuerdo? Que es lo que viene aquí. Si es menos tiempo, no se activaría la salida. Para activar la salida, en este caso, no es necesario poner T0.Q o T5.Q. ¿Vale? Ni siquiera para utilizar el contacto. Simplemente con poner T0, T5, ¿no? Ya tenemos el contacto del temporizador, lo veis aquí. La salida, bueno, pues sería, si queremos activar la salida de otra manera diferente a como está aquí activado el contador, pues podría ser así también. Una salida tipo SE, de temporizador SE, indicando el tiempo del temporizador y abajo el tiempo, ¿no? El temporizador se puede configurar o bien como está aquí a la izquierda o bien como está ahí a la derecha. Eso ya digo, lo tenemos en la vista proyecto. Bueno, aquí está abierto el programa y los temporizadores veis que están aquí. ¿Vale? Esos temporizadores son temporizadores tipo CI, que son idénticos a la norma CI, idénticos a los que ya hemos visto. No es este al que me estoy refiriendo. Los autómatas Siemens conservan los temporizadores de la versión anterior, ¿no? Que los teníamos aquí, sería este tipo, ¿vale? Este SE. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí utilizamos o este temporizador de la estándar de la norma estándar de Siemens, o bien utilizamos, que ahora lo comentaremos, el tipo TEON, que ya sí que conocemos, que es el mismo que el de telemecánica. Aquí en la diapositiva están expresados los dos tipos de temporizadores que hay. En esta versión Siemens ha intentado en lo posible adaptarse a la norma FEI, pero conserva aún tanto los temporizadores de la versión antigua como los contadores de la versión antigua. Temporizador a la conexión, que sería el SA. SA sería temporizador a la desconexión. Veis el diagrama de tiempos, que actúa como un temporizador a la desconexión que ya conocemos. Se activa la entrada y la salida se activa inmediatamente, y al cabo de cierto tiempo de desactivar la entrada se desactiva la salida, como actúa un temporizador a la desconexión. Luego vemos aquí la forma de programarlo. En este caso sería
Se puede programar así también, sacando la bobina SA, que la nueva versión es SF. Donde pone aquí SA, la nueva versión sería SF. Otros tipos de temporizadores, temporizador de impulso prolongado, en fin. Otro tipo de temporizadores que en caso de utilizarlos habría que ir a manuales para ver el funcionamiento, la configuración y tal, y aquí no vamos a entrar en ello. Los temporizadores FEI, quiere decir los temporizadores basados en la norma FEI. Son los mismos que ya conocemos, el temporizador a la conexión, TIN, o sea, TON y TOFF, temporizador a la conexión y temporizador a la desconexión. Aquí lo único que es más sencillo de programar en el sentido de que el tiempo lo metemos aquí en milisegundos o en segundos y ya está, no hay que meter el tiempo y la base de tiempos y demás como en el temporizador del autómata que estamos trabajando, de telemecánica. Veis que tiene una entrada y una salida, no tiene mayor importancia, ¿eh? Y aquí sería el tiempo que lleva, si queremos utilizarlo. El temporizador de impulso es un temporizador que simplemente al activar da un impulso de una duración determinada y luego se baja. Se trata de una especie de temporizador a la desconexión sin ser a la desconexión, simplemente que se activa y aunque la entrada permanezca activa más tiempo, el temporizador dura el impulso y luego se desactiva. Pero bueno, lo demás, lo que conocemos, el temporizador a la conexión y el temporizador a la desconexión, tipo FEI, que es el que a lo mejor es más sencillo de usar y al que nos podemos remitir cada vez que tengamos que usar un temporizador, porque ya lo conocemos y además es el que está basado en la norma. Los contadores, también tiene dos tipos de contadores. Voy a explicar el contador de su estándar Siemens, que tiene ciertas peculiaridades y es ciertamente complejo de entender, al menos en cuanto a cómo activa su salida y demás. Y luego están los contadores FEI, que es el que nosotros ya conocemos. Primero el contador de estándar Siemens. Los parámetros son los siguientes. Bueno, el contador lo tenéis ahí y lo tenemos aquí. Es de suponer que estos elementos estándar de Siemens irán quedando en desuso. Veis, aquí ya no aparece el SA como tal, sino aparecen como bobinas y demás. Porque lo que se trata es de que se basen en la norma. Y aquí pues ocurre lo mismo. ¿Veis? Tenemos los contadores de la norma FEI y luego los contadores SIMATI, que veis aquí. El contador del que estamos hablando pues sería este, que es un contador con subida y bajada. Tenemos aquí el contador y tiene estos parámetros. ZV, contaje hacia arriba, ZR, contaje hacia abajo, activar el valor de preselección o cargar el valor de preselección, en este caso lo que hace es cargar el valor, y esto lo que hace es meter el valor de preselección con la plantilla C almohadilla y luego el número y la puesta a cero del contador. Las salidas, tenemos la salida estándar, la Q, la salida que carga el valor del contador en formato binario o en formato BCD, por tener ese dato y poder trabajar con él si lo necesitamos. La peculiaridad de este contador, que lo hace extremadamente complejo conceptualmente de utilizar, es que lo que ocurre cuando llega al valor de cuenta es diferente a lo que ocurre en el otro contador, que es más sencillo. El otro contador, pues cuando llega al valor de cuenta, la salida se activa, que es lo que podemos esperar de un contador. Aquí, sin embargo, es una especie de negación, sin llegar a serlo. En la salida vamos a tener siempre un 1, siempre que el valor del contador sea superior a 0. Cuando el valor del contador es 0, tendremos 0. Pero cuando el valor del contador sea más de 0, tenemos un 1. Entonces, claro, esto añade una dificultad. Dice, bueno, a ver, entonces, ¿cómo organizo yo este contador para utilizarlo? Para que cuando llegue el valor, por ejemplo, 10, que es el que está cargado ahí, haga algo y yo pueda hacer algo. Pero al final lo que quiero de un contador es que cuando llegue a la cuenta, hacer algo. Sin embargo, aquí me dice que este contador funciona de la siguiente forma. En la salida hay siempre un 1, salvo cuando la entrada sea 0. Entonces, ¿cómo habría que utilizar esto? Pues esto habría que utilizarlo de la siguiente forma. Habría que cargar el valor del contador. Por ejemplo, habría que cargar el valor 10, que es lo que haríamos ahí, cargar el valor 10 con la entrada S,
Y luego, en lugar de contar, descontar. Es decir, cargamos el valor 10, el contador se pone a 1. Entonces, esa salida la aplicamos negada, si queremos, para que valga 0. Cargamos el valor del contador al valor de cuenta y lo ponemos a 10. Y luego empezamos a descontar. 10, 9, 8, 7, 6, sigue valiendo 1. 6, 5, 4, 3, sigue valiendo 1. 2, 1, 0. Pasa a valer 0. Entonces, cuando hay un cambio es en ese sentido. Habría que utilizarlo de una forma extraña. ¿Por qué? Porque para contar había que cargar el valor y no contar, sino descontar. Y luego la salida utilizarla no como valor 1, sino como valor 0. Es decir, yo tendría que utilizar, por ejemplo, una bobina a la salida, un marcador, y luego lo que tendría que utilizar de ese marcador sería un contacto cerrado. Para que se cierre o se active cuando el valor llegue a 0. O sea, es un tanto complejo el uso de los contadores en el tipo antiguo, el tipo Simatic de Siemens, y es por eso, entiendo yo, por el que ha incluido la norma, se ha incluido la norma. Igual que antes, en la versión anterior, las entradas se llamaban E y las salidas Q, no se podían llamar I y las salidas A, no se podían llamar I y Q como en la norma, no se ponía el tanto por ciento, ahora ya se ha adaptado prácticamente a la norma. Sigue conservando sus parámetros, pero ha introducido valores de la norma FEI. Por ejemplo, ya las entradas se pueden llamar I y Q. Hay que poner el carácter tanto por ciento para indicar que es un operando. Los contadores y los temporizadores ya tienen temporizadores de la norma y contadores de la norma. Por lo tanto, mi consejo es cuando vayáis a utilizar un contador con Siemens, utilicéis un contador de la norma, que es más intuitivo y más sencillo conceptualmente. Bueno, ahí tenéis un poco la aplicación de estos contadores, o bien en formato cuadro o bien en formato bobina. El contaje sería ZV, el descontaje sería ZR, la activación sería SZ, en fin, aquí lo tenéis un poco todo. La utilización, eso sí, la utilización no requiere el punto Q, tenemos aquí. Los contadores FEI, estos ya son los que nosotros conocemos. Tenemos contador simplemente ascendente, contador solamente descendente o contador ascendente y descendente, que es el que utilizamos con el autómata de Schneider. Nos referiremos a estos últimos por reunir las características de los otros dos. Y sus parámetros son esos, los conocidos ya por nosotros, que es CU, contaje hacia arriba, CD, contaje hacia abajo, R, LD. LD es como si fuera el set, es decir, pone el valor de contaje, lleva el contador al valor de contaje preseleccionado, ¿vale? Y R lo pone a 0. Y aquí tenemos dos salidas. Q, que se pone a 1 si y solo si el valor de contaje es igual o superior al de preselección, que es PV. Y QD, que se pone a 1 si y solo si el valor de contaje es igual o inferior a 0, que es un poco lo que tenía el otro contador. Entonces, para que podamos establecer una analogía entre este contador y el que ya conocemos, pues sería esa. Utilizaríamos normalmente la salida QU, que es que se pone a 1 el contador si el valor de contaje, que es CV, es un valor que también podemos extraer y utilizar para comparar, se pone a 0. O sea, es superior CV al valor de preselección, que es PV. Entonces ahí tenéis cómo se configura y cómo se prepara. El valor de contaje se pone simplemente en PV, el número que queremos contar. Ahí en el ejemplo está configurado para que cuente hasta 25. Luego el contaje hacia arriba en CU con el 124.0, contaje hacia abajo CD con 124.1, la puesta a 0 con 124.2 y la carga del valor preseleccionado, si fuera necesaria, con 124.3. En las salidas tenemos la Q, que es la salida estándar, que cuando llega el valor de contaje o lo supere pasa de 0 a 1. QD, que se pone a 1 solo cuando el contaje pasa a 0. Y CV, que es el valor de contaje. Puede ser reasignado, puede ser leído e incluso puede ser reasignado. Es decir, si va por
10, en un momento dado yo puedo establecer una instrucción que lo ponga en 14 o lo que quiera. Entonces, este tipo de contador es el que nosotros conocemos del anterior autómata y es el que quizá yo os aconsejaría que utilizarais en el caso de que tuvierais que necesitar. Bien, hasta aquí, justamente hasta aquí, lo que yo quería que viéramos del autómata Siemens S7 313 en cuanto a constitución, programación, conocimiento de los componentes de software que tiene, entradas, salidas, marcadores, temporizadores, contadores. ¿Para qué? Para que con estos conocimientos siempre lo podéis consultar, por supuesto tenéis diapositivas, en algunos casos están incluso en forma de tutorial para ver por pasos cómo hay que hacerlo. Conociendo el dispositivo, lo utilicemos para aprender lo que realmente es el contenido de esta unidad de trabajo, que es el aprender a diseñar sistemas automáticos mediante un método de diseño sistemático, que es el diagrama funcional o GraphTED. Empezamos primero, sin embargo, por establecer la necesidad de hacer un análisis en todo sistema de funcionamiento. No es cuestión de cogerse y enfrentarse directamente, sino primero hacer un análisis previo, teniendo en cuenta unas cuantas cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta que un sistema secuencial se basa fundamentalmente en fases o estados de funcionamiento. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Saber qué fases o estado de funcionamiento. Entonces, un estado de ese funcionamiento corresponderá a una situación en la que funciona una parte de los actuadores y otra parte no funciona. Eso es un estado. Cuando eso cambia en algún modo, quiere decir, cuando hay un actuador nuevo que funciona o un actuador que deja de funcionar, entonces ya es otro estado del sistema. Aunque tenga un actuador o tenga 14 actuadores, da igual. Hay un estado en el que están actuando, por ejemplo, 6 actuadores y los otros no actúan. Eso es un estado de funcionamiento. Si pasa a otra situación en la cual actúan 7 actuadores o 5, ya es otro estado diferente. Y eso conviene distinguirlo para hacer nuestro diseño. Conviene tenerlo muy claro para hacer nuestro diseño, todo eso. También conviene tener muy claro que para pasar de un estado a otro tiene que ocurrir algo. No pasa por arte de magia, es decir, tiene que ser porque ha ocurrido un evento, un hecho, que normalmente es registrado de alguna manera, con un detector, con un sensor que llega a un valor, con un contador que llega a un valor, por ejemplo, con un tiempo que ha pasado, un temporizador que llega a activar su temporizador. Siempre hay un evento, es decir, entre dos estados siempre hay algo que pasa. Si tenemos un estado que hay 5 actuadores funcionando y va a pasar a otro que hay 6, es porque ha ocurrido algo. Y ese algo tiene que ser registrado por el sistema. Entonces, tanto para llegar a un estado como para salir de él, es preciso que ocurra algo. Hemos llegado al estado en el que estamos, ¿por qué? Porque ha ocurrido algo antes. Y vamos a salir de ese estado porque ha ocurrido algo. Son los eventos. Tenemos estados y eventos. Estados o fases de funcionamiento, que es lo que se indica en el último párrafo. Fases de funcionamiento. ¿Vale? Por ejemplo, nuestro conocido sistema de taladro, esto ya lo hemos visto en SEM, incluso con el GraphTED en SEM, pero aquí vamos a estudiarlo más analíticamente, el taladro que tiene un brazo que baja, un motor que gira y una mordaza que aprieta. ¿Vale? El motor que gira de la broca es el M2, el brazo que gira, baja y sube va a ser con un motor eléctrico también, engranajes o lo que sea, de cremallera, pero hace un movimiento vertical, un sentido de giro para subir y otro sentido de giro para bajar. Por lo tanto, este motor tiene dos salidas, el pulsador de marcha y los finales de carrera, que en este caso son quienes van a detectar los eventos. ¿Los eventos cuáles son? Que el taladro está arriba, que el taladro está abajo o que la mordaza se ha cerrado. Entonces,
Nosotros aquí los estados van a ser 4 estados que se van a conocer de esta forma. El estado 1. ¿Por qué lo vamos a distinguir? Porque está todo desactivado. Tanto las salidas Q1 como Q2 como Q3 están desactivadas. Para llegar al estado 1 tiene que estar todo en su posición inicial, pero lo último que se coloca es la entrada I1, porque es cuando el taladro ha subido para arriba y ha tocado esto. Entonces, para entrar en el estado 1 tiene que haber tocado I1, que es lo último que se pone en situación. ¿Y cómo salimos del estado 1? Pues cuando pulsamos S1, que es la entrada I4, cuando pulsamos marcha. Pasamos al estado 2. El estado 2, fíjate qué es lo que ocurre. Que permanece todo desactivado, pero ahora ya ha cambiado, porque se activa Q4. Q4, que es la mordaza. Entonces, el evento para entrar en el estado 2 es la activación de ese pulsador, y para salir del estado 2 es la activación del final de carrera 3, que es cuando se cierra la mordaza. Así, con el estado 3 sería el evento de entrada, perdón, con el evento de salida I3 sería el evento de entrada del estado 3, que ahora ha cambiado. Antes funcionaba solo Q4 y ahora funciona Q1, Q3 y Q4, y Q2 permanece desactivado, un estado diferente al anterior. Q1 porque es el que baja, ¿vale? Es el motor bajando. Q3 porque es el taladro, el motor del taladro, y permanece activado Q4 porque es la mordaza. Y eso, en ese estado, ¿cuánto estamos? Pues hasta que llegue a tocar el evento de salida, que es I2. Cuando llegue a tocar el evento de salida, pasaríamos al estado 4, que ahora es Q1 desactivado, Q2 activado, que es subir, Q3 activado, pues sigue girando el taladro, y Q4 activado, sigue sujetando la mordaza. ¿Y cuándo salimos del estado 4? Pues cuando se toque I1, que es el evento de salida del estado 4 y, por otra parte, el evento de entrada del estado 1. Veis que un sistema secuencial se caracteriza por eso, porque son estados que se diferencian los estados en las actuadores que están activados. Por tanto, veis que de un estado a otro son distintos. Si hay dos estados consecutivos, que nosotros creemos que son dos estados que tienen los mismos actuadores, no son dos estados, es uno solo. ¿Vale? Puede haber dos estados iguales, pero entonces no serían consecutivos. Eso es lo que caracteriza a un sistema secuencial. Bueno, pues vamos a utilizar esos conceptos para aprender a utilizar el método Graphet, que ya conocemos de algún modo. La historia ya os la he contado, nació en el año 77, o sea que es antiguo el tema, de una asociación francesa, y fue homologado en el 84. Y no es hasta el 88 cuando se crea la norma IEC que regula todo esto, ¿no? La norma 484, pero ahí, por cuestiones de copyright y demás, se le da otro nombre. Y se denomina diagrama funcional. O sea, lo que se denomina Graphet, aquí en la IEC se denomina, o en la FEI, IEC y FEI es lo mismo, se denomina diagrama funcional. Es la norma europea. ¿Y Graphet qué es? Pues Graphet es un acrónimo. Un acrónimo es un conjunto de iniciales, o sea, lo que se refiere a un acrónimo, que significa gráfico, de comandos, C, etapas y transiciones. Graph de gráfico, C de comandos, E de etapas y T de transiciones. Comandos, etapas y transiciones son los componentes que tiene un Graphet, los elementos que tiene un Graphet. Y este es el ejemplo, ya se lo he mostrado en alguna ocasión. Esto sería el ejemplo de un Graphet, la animación de un Graphet que tiene tres estados. Uno que es el de reposo, el 0 que es el de reposo, el 1 que es que el carrito va hacia la derecha y el 2 que el carrito va hacia la izquierda. Y aquí los eventos son el pulsador de marcha, que es la voluntad del operador de poner en marcha el sistema, el detector B, que hay un detector aquí que señala que hemos llegado al final del recorrido hacia la derecha, y el detector A que señala que hemos llegado al final del recorrido hacia la izquierda. Cuando se cumplen los eventos se pasa de uno a otro, es decir, en reposo no hay nada, yo doy el pulsador y se pone a funcionar a la derecha, por lo que veis aquí. Cuando llega a la derecha
que lo recoge el detector B, pasa a funcionar a la izquierda, y cuando llega a la izquierda, que lo recoge el detector A, pasa otra vez a reposo. Eso lo veis, va a la derecha, pasa a la 1, toca B, pasa a la 2, y llega A y pasa a la 3, así de sencillo. Todos nosotros, si nos planteamos un automatismo de estas características, tenemos que tener muy claro eso, es decir, es algo que tiene que salir de nosotros, de una lectura detenida del ejercicio, del problema planteado. Yo quiero un móvil que al dar en marcha vaya en una dirección y cuando llega al final del recorrido de esa dirección, pues sí solo vuelva a la otra. Pues tenéis que saber que necesitamos el pulsador de marcha, que tenemos que recoger un evento que me indica que ha llegado al final de un lado y un evento que llega al final del otro. Y entonces establecemos un poco el proceso, distinguir las fases. De eso va a consistir el proceso de diseño, en diseñar algo así. Es un diseño que se reduce a eso, a reconocer los estados y los eventos. Teniendo eso muy claro, el diseño es sencillo. Los componentes, las etapas. ¿Qué son las etapas? Los estados, las fases de funcionamiento. En un grafo de estándar, y en eso voy a ser riguroso, se representan de una forma concreta y determinada. La etapa se representa con un cuadrado y con un número. Ahí los tenéis. Cada etapa tiene un número diferente. Aunque no sean consecutivos, es aconsejable que sean consecutivos. Lo que pasa es que cuando un grafo no es lineal, sino que tiene ramas, pues los números se van por un lado y por otro, ¿vale? Pero es necesario que sean diferentes los números. La entrada siempre va a ser por arriba y la salida por abajo. Es decir, no vamos a hacer un grafo en horizontal, siempre de arriba a abajo. Entrada por arriba y salida por abajo. La etapa puede estar activa o inactiva, según vamos concibiendo las fases de funcionamiento. Según va funcionando el grafo, por decirlo de algún modo, el grafo siempre estará en una etapa, al menos. Siempre. O sea, un grafo que en su fase de funcionamiento no está en ninguna etapa, no funciona bien. Siempre tiene que estar en alguna etapa, al menos en una. ¿Vale? Y luego, también, siempre, todos los grafos tienen que tener al menos una etapa inicial, que se representa con línea doble. Todo esto lo tenemos que tener claro, cómo son las etapas, cómo se representan, ¿no? Las etapas. Esto es la E de Graphet. Las transiciones son los eventos, de algún modo, las cosas que tienen que ocurrir de una etapa para otra. Representan la posibilidad de evolución de una etapa a la siguiente. Decimos que un Graphet evoluciona cuando pasa de una etapa a la siguiente por el hecho de que se cumpla una transición o un evento. Entonces, esta evolución se produce al franquear la transición. Vamos a trabajar con una serie de conceptos que especifica también la norma para que os suenen. Lo que es etapa activa, franqueo de una etapa, de una transición. Y entonces la transición se representan con un tramo perpendicular, con un trazo perpendicular a la línea de evolución. La línea de evolución es vertical y la transición se representa con un trazo perpendicular, horizontal en este caso. Lo veis ahí, señalado con las flechas. El concepto de validada. Cuando una etapa está validada. Y dice que si se cumple, ocurre algo. Cuando no está validada, da igual que se cumpla o no se cumpla, no va a pasar nada. Pero está validada cuando la etapa anterior, o las etapas anteriores, aquí solamente hay una etapa anterior de cada transición, cuando la etapa anterior está activa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginaos que la etapa 1 está activa, es decir, estamos en la etapa 1 en la que avanza la pieza. Pues entonces la transición que está validada es esta. No esta, ni esta. Es decir, es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se acierta esa transición, va a ocurrir algo. No va a ocurrir nada aunque la transición sea esta, aunque sea cierta esta, es decir, que yo vuelva a pulsar otra vez. Si estamos en esta etapa, aunque yo vuelva a pulsar ya no ocurre nada. Y lo mismo si estamos en la etapa 1, aunque se active esta transición, tampoco va a ocurrir nada. Entonces, una etapa está validada cuando la transición anterior está activa, cuando estamos en esa etapa.
he dicho la transición anterior, cuando la etapa anterior está activa. Cada transición tiene una función lógica. La transición es solamente la rayita, pero tiene una función lógica asociada. Normalmente es una función lógica lo más sencilla posible, suele ser un detector, o como mucho dos cosas. Ha llegado a tal sitio, ha llegado a tal sitio. Es decir, dentro de un sistema automático, aunque haya 20 detectores, a lo mejor para pasar de una etapa a otra solo me interesa uno. No me interesa el estado de los otros. Eso es lo que simplifica conceptualmente el Graphed. Porque hasta ahora, por ejemplo, cuando vimos en la unidad 2 cómo hacer diseños, pues teníamos en cuenta todas las entradas y hacíamos su tabla de verdad y todo. Imaginaros un sistema que tiene, pues eso, 20 detectores, sensores, pulsadores, pues no sería viable hacer ahí una tabla de verdad para sacar el circuito. Entonces, el Graphed se basa en eso, en que teniendo estados, para pasar de un estado a otro, solo me interesa aquel evento que lo hace cambiar, no los otros detectores. ¿Vale? Es decir, aquí en para pasar de la etapa 1, solo me interesa el fin del avance, no me interesa la orden del operador como esté ni el final del retroceso, tampoco. Solamente me interesaría ese. Entonces, la función lógica de cada transición, en la norma, se denomina receptividad. Vamos adquiriendo conceptos. Vamos a ver, yo no voy a hacer un examen teórico de cómo se denomina esto, cómo se denomina lo otro, van a ser exámenes prácticos. Pero quiero indicarlo aquí porque en la norma se especifican todos estos conceptos. Etapa activa, franquear una transición, transición validada, receptividad. Entonces quiero que nos suene. Entonces, la función lógica de la transición es la receptividad. Comúnmente nosotros vamos a decir la transición tal, y ya nos estamos refiriendo tanto a la transición como a la receptividad, como a la función lógica. ¿Vale? Bueno, pues esa función lógica puede ser verdadera o falsa, es decir, se puede cumplir o no cumplir. Eso es lógico. Una función lógica es lo mismo que una variable lógica. Tiene dos estados, o es verdad o es mentira. Si una transición está validada, esta es la frase fundamental de un Graphed, y la receptividad es verdadera, entonces la transición se franquea. Dad cuenta que aquí hemos utilizado los tres conceptos que he dicho antes. La transición está validada, que quiere decir que estamos en la etapa anterior. La receptividad se cumple, es verdadera, es decir, se cumple la transición, entonces se franquea, es decir, se pasa de esa etapa a la siguiente. Se activa la etapa siguiente y se desactiva la etapa anterior. ¿Vale? Ese es el fundamento de la evolución del Graphed. Si estamos en una etapa y su transición se cumple, se activa la siguiente y se desactiva la anterior. Y eso hay que programarlo, ya lo veremos. Ahora vamos a interpretar un poco las partes. Y franquear una transición implica eso, lo que os acabo de decir. Se desactiva la etapa anterior o las etapas anteriores, aquí solamente hay una etapa, pero en Graphed paralelos veremos que puede haber varias etapas. Se desactiva la etapa anterior y se activa la siguiente. Entonces esto es así es muy sencillo, aunque he dicho con muchas palabras y con muchos conceptos, pero es así. La evolución de un Graphed consiste en que si estamos en una etapa y se cumple la transición, entonces se activa la siguiente y se desactiva la anterior. Todo eso en esa frase. Acciones asociadas. El tercer elemento de Graphed, el que se denomina también comando. Hemos visto la E de etapa, la T de transiciones y la C de comando es esto. Aquí es donde vemos el fundamento de todo, lo que hace. Porque la etapa es un concepto más o menos abstracto. La transición no lo es, pero bueno, no deja de ser un evento, no es una acción. Aquí es donde tenemos lo que se actúa, lo que se hace. Es lo que se hace mientras que estemos en una etapa. Son las acciones asociadas. Las cosas o los actuadores que funcionan o dejan de funcionar cuando estamos en una etapa. Se representan con un rectángulo asociado horizontalmente con una línea a la etapa. ¿Lo veis ahí? Tiene el rectángulo asociado con una línea horizontal a la etapa. ¿Qué ocurre en la etapa 1? Que avanza la pieza. ¿Qué ocurre en la entrada 2? Que retrocede la pieza. Entonces, esas son las acciones asociadas, lo que realmente está ocurriendo. Bien,
No obstante, en algunos casos puede interesar que haya etapas que no tengan ninguna acción. ¿Por qué? Porque el estado consiste en que deje de funcionar. A lo mejor ahí podríamos pensar que el carrito llega al final del recorrido, pero que se espere ahí un tiempo parado. Entonces ahí no ocurre nada. Puede ocurrir, ¿eh? O sea, puede suceder que una etapa no tenga una acción asociada. Lo mismo que puede haber una etapa que tenga varias acciones asociadas, puede haber una etapa que no tenga una acción asociada. Se puede dar el caso. También es posible que esa acción asociada esté condicionada no solamente a estar en la etapa, sino a que ocurra algo. Esa condición adicional en las etapas se representa con una rayita. Por ejemplo, imaginaos que hay una etapa 2 de algún grafet en el cual estamos calentando lo que ocurre en un depósito. Pero al mismo tiempo tenemos una válvula de alivio, por si sube mucho la temperatura. ¿Vale? Entonces, si la temperatura sube demasiado, pues entonces funciona la válvula. Si no, no sube. O sea, si no, no funciona la válvula. Está todo el tiempo calentando. ¿Vale? Pero la válvula solo funciona cuando la temperatura pasa a determinado valor. Ahí tenemos además un termostato, ¿vale?, que es una condición adicional a esta válvula. Eso se llaman condiciones adicionales de las acciones. En la etapa 2 funciona calentar y válvula solo si se supera la temperatura. Por ejemplo, en este caso. Quiere decir que las acciones asociadas pueden ser varias, pero que a lo mejor alguna de ellas puede estar condicionada. Si ocurre eso, tenemos que señalizarlo de esa forma, con una rayita arriba e indicar la condición que hace, la condición adicional que hace que esa acción asociada funcione. Estas todas son las características de las etapas, de las acciones asociadas. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo en cuenta. Se representa con un rectángulo, con una línea horizontal unida a la etapa. Puede haber más de una acción asociada e incluso no puede haber ninguna. Y también puede haber acciones asociadas que tengan una condición adicional para que funcionen. Ahí, en el ejemplo, la acción asociada válvula funcionará siempre que estemos en la etapa 2 y además se cumpla la función T de temperatura. En su momento veremos todo eso, cómo se implementa y cómo se programa, porque ahora solamente no estamos creando el automatismo, estamos haciendo un dibujo. Luego ese dibujo hay que llevarlo a la práctica. Se puede programar en modo contactos, como vamos a aprender aquí en esta unidad de trabajo. Se puede programar con lenguaje estructurado, con IL, con bloques funcionales. Se puede programar con cualquier cosa, con cualquier lenguaje de programación. Incluso se puede programar con el lenguaje gráfico que aporta este autómata, que es el lenguaje Graphen, específico para este método de diseño. Líneas de evolución, es decir, lo que unen las etapas, se dibujan pues una línea vertical, entrando por arriba y saliendo por abajo. Eso siempre será así, mientras que no se especifique lo contrario. Si queremos especificar lo contrario, lo podemos especificar mediante una flecha hacia arriba. Fijadlo aquí, lo que tenemos. Si la línea de evolución tiene que ir para arriba, lo ponemos con una flecha. En este caso, estas que van para abajo no hace falta poner nada, pero esta que quiero que vaya para arriba lo pondría con una flecha. Cuando el graphen es muy, muy grande y hay varias líneas que suben para arriba para no complicar, incluso van a otras etapas, no a la etapa 0, sino a otras etapas, se pueden utilizar lo que se llaman los caminos y reenvíos, que es que la salida de una etapa puede quedar así. De la salida de la etapa 2 pongo una flecha y pongo un número que indica a la etapa a la que va, a la etapa 0. Y lo que teníamos antes, que era una línea que subía de la 2 a la 0, se puede representar también así, por reenvío se llama, que es terminar esa etapa con una flecha hacia abajo indicando la etapa a la que va y la etapa a la que va con una flecha de entrada indicando la etapa de la que viene, la 2. ¿De acuerdo? Entonces esto es útil sobre todo cuando el graphen es grande y tiene varias ramas
y varias subidas a la etapa 0, a la etapa 1, a la etapa 4, hay bucles. Entonces, es útil no utilizar esas líneas hacia arriba para no hacer demasiado el revesado, el graphen, y ponerlo así, de esta forma, los envíos. Salgo de la etapa 14 a la etapa 25 y pongo el 25. Y en el 25 pongo una flecha de entrada diciendo que viene de la 14. Es otra forma de especificar los caminos y los reenvíos. Tienes ahí. El resumen lo tenéis ahí, en esa diapositiva. Lo que son las etapas, etapa inicial, transición, acción asociada a la etapa, acciones asociadas a la etapa con una condición, una de ellas, en fin, lo que es cada cosa. Hemos visto los componentes del graphen. Y vamos a ver los niveles del graphen. Los niveles de graphen son 3 niveles. Es una conceptualización del graphen. Una sucesiva aproximación hasta el diseño final del graphen. El primer nivel es un nivel básicamente conceptual. Se denomina nivel 1 de descripción funcional. Es una descripción global, normalmente poco detallada, verbal, del automatismo, como lo veis ahí. En el graphen de primer nivel todavía no sabemos ni siquiera cómo vamos a hacer las cosas. Sabemos las cosas que hay que hacer. Sabemos que hay que hacer la entrada de pieza, la etapa 0. Luego a lo mejor decimos, bueno, por la entrada de pieza no es nada, sencillamente un operador que la mete. Y por lo tanto ahí nosotros no tenemos control sobre eso. Sabemos lo que tiene la etapa 1, tiene que la pieza avanzar. Y la etapa 2 tiene que retroceder. Luego a lo mejor en el avance de la pieza ponemos un motor eléctrico que tiene que funcionar y luego parar. O ponemos un cilindro que tiene que funcionar y no me importa que esté funcionando al final, porque ha llegado a subir su recorrido y no me importa. ¿Vale? Y luego elegimos en el siguiente nivel. Pero el primer nivel es un hecho conceptual. Tiene que haber algo que registre el final del avance. A lo mejor es un final de carrera. O no, a lo mejor es un detector inductivo. O a lo mejor es un presostato que ponemos en el cilindro para que cuando aumente la presión en la cámara, porque se ha extendido del todo, me diga que ya ha llegado al final. Tecnológicamente, el diagrama de primer nivel no aporta nada de eso. Simplemente son las acciones que yo quiero que haga. Y así tiene que ser vuestro diagrama de primer nivel. Sin ninguna palabra técnica. Ha llegado al final de carrera tal. El cilindro ha avanzado. Eso no vale. Son palabras que puede entender cualquiera, sin ningún aspecto técnico. Es el diagrama de primer nivel. El diagrama de segundo nivel ya sí. Es un diagrama de descripción tecnológica. Ahí ya hemos decidido qué actuadores vamos a utilizar, cómo van a ser, si la acción de esos actuadores, si va a ser biestable, monoestable, qué detectores vamos a utilizar. Ahí ya hemos decidido todo eso. Y además no solamente eso, sino que les hemos dado un nombre, un símbolo. Y por eso ahí ya se pone el símbolo. Aquí el pulsador, en la orden del operador hemos decidido que sea un pulsador y le hemos llamado SB1. La acción de introducir pieza no la hemos introducido en nuestro sistema porque hemos decidido que sea el operario el que ponga la pieza con la mano. La acción de la etapa 1 va a ser un cilindro. El avance de un cilindro. Por eso ponemos ahí A más. El detector A1 no queda especificado, pero puede ser un detector magnético, un final de carrera. Es un detector, no es ni un presostato, es un detector cuando llega al final. Y además hemos decidido que el cilindro sea de acción biestable, porque que avance y luego otra acción para retroceder. Podríamos hacer una acción monoestable, es decir, que avance y cuando dejamos de activar el cilindro que por sí solo retroceda. Pues aquí hemos decidido, es decir, en nivel 2 se hace una descripción tecnológica. Aquí ya incluso pueden aparecer nuevas etapas. Porque hemos decidido que al ser tecnológica, bueno, pues hace falta poner una etapa diferente y tal, ¿no? Entonces, digamos que en el nivel 2 ya se puede trabajar, por ejemplo, a nivel de graphen cableado, como hemos hecho en Zen. Incluso si hemos creado las variables en el autómata, pues también. Si hemos creado variables, pues también se puede programar así directamente. El de nivel 3 es específico ya para el autómata. El de nivel 3 es específico ya para el autómata. Es decir, es el mismo, idéntico al nivel 2. Lo que pasa que en este caso no se ponen los símbolos, sino se ponen
los operadores. Normalmente, pues no será muy necesario, aunque vosotros vais a tener que hacerlo. Es decir, cuando me hagáis los ejercicios vais a tener que entregar como documentación los grafes, los 3 grafes. No solamente los programas, aquí ya sí que hay documentación. No hay que hacer memoria, pero sí que hay que entregarme documentación gráfica, como van a ser los grafes, y ya hablaremos también de los esquemas. En este caso, el grafes de nivel 3 se denomina de descripción operativa. Y por eso digo que lo que hace el grafes de nivel 3 es pasar el nivel 2 y meter, en lugar de los símbolos, los nombres de los símbolos, los operandos que se utilizan. Hay una serie de reglas de sintaxis que las vamos a ver, son muy sencillitas, y es que entre dos etapas no puede haber dos transiciones. Lo mismo que no puede haber dos etapas sin transición, tiene que haber siempre una transición al menos, pero solo una. Si hay dos transiciones es que sería una sola transición con la operación AND entre ambas. Es algo evidente. La regla de inicialización, que en un sistema de puesta en funcionamiento de un grafes, al arrancar el sistema siempre se tiene que activar la etapa inicial. Aquí, bueno, es un grafes complejo donde hay más etapas iniciales. Puede haber más etapas iniciales, pero bueno, por lo menos una. Al iniciar, esa es la regla de inicialización. Siempre se inicia la etapa inicial, la o las etapas iniciales. Ahí lo tenéis. La regla 2 es la evolución de las transiciones, lo que hemos explicado antes, cómo se franquea una transición. Es franqueable cuando está validada y su receptividad es cierta. Es decir, cuando la etapa anterior está activa y se cumple. Entonces, si es franqueable, se franquea. Ahí lo tenéis, la evolución expresada. Aquí la transición A no está validada, por lo tanto, aunque se cumpla no pasa nada. Aquí sí que está validada, pero no se cumple todavía. Aquí está validada y se cumple, por lo tanto, este estado es inestable, porque en el momento que se cumpla esto, pasa de la 2 a la 1. O sea, de la 1 a la 2. Y ya está. Al franquear una transición se tiene que activar la etapa siguiente y desactivar la anterior. Y la regla 4, simultaneidad en el franqueamiento de las transiciones, pues las etapas que son simultáneamente franqueables han de ser todas simultáneamente franqueadas. Si es que hay que pasar varias transiciones. Bueno, son reglas, normas un poco estándar, que para nosotros no tenemos que aprendérnoslas, solamente tenemos que tener muy claro cómo tiene que funcionar el grafes al franquear una transición. Prioridad en la activación. Siempre una etapa de ser activada y desactivada al mismo tiempo tiene que permanecer activa. En este caso hay prioridad a la activación, sobre todo para que no se quede sin ninguna etapa activa. Bueno, a continuación vendrían las estructuras de grafes. Y aquí lo vamos a dejar porque en esta parte tenemos que entrar un poquito ya más en materia, especificar que hay grafes lineales, grafes alternativos, grafes simultáneos, y lo vamos a dejar aquí ya para otra sesión.